Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase. A ver. Claro. Sí, ya está. Pues acá hoy tenemos que desarrollar la semana número 19, química, ¿no? Acá tenemos nuestros ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos aquí el primer ejercicio de la separata. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Ahí está. A nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, la presión atmosférica es 1,01 por 10 a la quinta pascales. En el Nevado Pastoruri, situado a 5.240 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es 475 milímetros de mercurio. Dicho nevado está siendo afectado por el calentamiento global. ¿Cuál es la diferencia de presiones en atmósferas de estos dos lugares? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Qué se hace? Bueno, hay que restar, dice, ¿no? La presión en atmósfera. Como veo, el primer dato está en pascales y el segundo dato está en milímetros de mercurio. ¿De qué podemos hacer? Bueno, cambiar de pascales a atmósfera. Y de milímetro de mercurio a atmósfera. O también podríamos convertir los pascales a milímetro de mercurio, restar en milímetro de mercurio y después los milímetros de mercurio convertirlo a atmósfera. Bueno, habrían varios caminos por hacerlo. Bueno, escogeremos el camino obvio, ¿no? El camino obvio es, si tengo pascales, cambiarlo a atmósfera, pues, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para nuestro primer ejercicio, tenemos aquí la presión, que es igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales, factor de conversión. Una atmósfera equivale a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Pascal se va con Pascal. 10 a la quinta con 10 a la quinta. 1,01 con 1,01. Entonces la presión es igual a una atmósfera. Ah, mira, está más fácil. Esta presión, 1,01 por 10 a la quinta pascales, no es otra cosa que una atmósfera. Y la segunda presión, que es 475 milímetros de mercurio, factor de conversión, ¿no? Una atmósfera, ¿a cuánto equivale? La atmósfera es 760 milímetros de mercurio, pues, ¿no? Milímetro de mercurio se va con milímetro de mercurio. ¿Y la presión cuánto saldría? Bueno, habría que dividir, ¿no? ¿Cuánto es dividiendo 475 entre 760? Eso me daría 0,625, ¿no? Esto sería 0,625 atmósferas. Me piden la diferencia de presiones. Entonces, la variación de la presión va a ser 1 menos 0,625. La variación de la presión sería, bueno, hay que restar, pues, ¿no? 1 menos 625. Ah, no, es 0, ¿no? 0,625. Y eso me da 0,375 atmósferas. 0,375 atmósferas. A ver, acá está, mira. La E. Entonces, el primer ejercicio, la respuesta va a ser la E. Ya, la E va a ser la respuesta. Vamos, seguimos. Ejercicio número 2. Ya, vamos, ejercicio número 2. Dice, el valor numérico de la densidad de una muestra de diamante expresada en unidades del sistema internacional. Ahora, según sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, eso sería la densidad.
Así es, dice, el valor numérico de la densidad de una muestra de diamante expresada en unidades de sistema internacional es 3.500. Entonces tenemos acá que la densidad es 3.500 kilogramos sobre metros cúbicos. Al respecto, determine este valor en miligramos. Entonces la masa hay que pasarlo a miligramos. 1 kilo es 10 al cubo. Por gramo, por gramo. Se cancela kilogramo con kilogramo. Como quiero mili, entonces 1 mili es 10 a la menos 3. Por gramo, por gramo. Se va gramo con gramo y me queda miligramo. Ahora, metro cúbico. Factor de conversión. 1 metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Ya? Entonces se va metro cúbico con metro cúbico. Pero 1 litro tiene 1000 mililitros. Litros se va con litros. Finalmente, ¿qué nos va a quedar? Finalmente queda, acá tenemos, ¿qué tenemos por acá? Que este 10 a la menos 3 con este 10 a la 3 sería 10 a la 0, que valdría 1, se cancela, pues, ¿no? Y tenemos acá este 10 al cubo con este 10 al cubo que también se cancela, ¿no? Ahí está. Entonces, en miligramos sobre mililitros sería 3.500, el mismo valor. 3.500, ¿no? ¿O hay algún factor más? Dice 3.500. Ya sería 3.500. Entonces quedaría 3.500. 3.500 miligramos sobre mililitros. Esto expresado en notación científica sería 3,5 por 10 al cubo. Miligramos sobre mililitros. Y acá está, 3,5 por 10 al cubo, pues, ¿no? La respuesta. Entonces, el ejercicio número 2, la respuesta es la E. 2E. 2E. Muy bien, seguimos. Ejercicio número 3, ¿qué dice el ejercicio 3? Dice, en un experimento se introduce por un extremo del tubo el gas de cloruro de hidrógeno y por el extremo opuesto se introduce gas de amoníaco. En ambos casos se cierran herméticamente los extremos del tubo. Al final se observó que las dos sustancias al ponerse en contacto forman un nuevo compuesto gaseoso de color blanco, el cloruro de amonio. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones incorrectas. Se utilizó dos compuestos con similares propiedades y su unión es de tipo físico. A ver, se utilizó dos compuestos con similares propiedades. Entonces, habría que analizar, ¿no?, cada sustancia. El cloruro de hidrógeno, vamos a decir que tiene propiedades ácidas, mientras que el amoníaco tiene propiedades básicas. Entonces, acá diremos que las características o la propiedad, ¿no?, de la primera sustancia es ácida. Y la característica de la segunda sustancia es básica. Al decir se utilizó compuestos con similares propiedades, sería incorrecto, pues, ¿no? Porque no tienen propiedades similares. Uno es un ácido, tiene características ácidas, propiedades ácidas, y la otra tiene características básicas, pues, ¿no? Ahora, cuando dice su unión es de tipo físico, bueno, lo que se está formando acá, ¿no?, lo que se va a formar, ¿no?, aquí, más o menos por acá, se va a formar un sólido de color blanco, que va a ser el cloruro de amonio, pues, ¿no? Entonces, tenemos acá el NH4, cloro. Esta es una sal cuyo color es blanco. Ya sus características cambian. Entonces, esta es una unión química. Ya, vamos a decir que esta es una unión química.
¿ya? Física, no. Entonces, propiedades similares, no. No tiene propiedades similares, son propiedades diferentes. Y su unión es de tipo químico, no de tipo físico. La primera es falsa, ¿no? Es incorrecta. 2. En el cloruro de hidrógeno y en el amoníaco predominan las fuerzas de atracción. Bueno, si se trata de un gas, recordemos que para un gas la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Entonces lo que predomina es la fuerza de repulsión. Como son gases, predomina la fuerza de repulsión. Pero acá dice que predomina la fuerza de atracción. No, eso es falso también. 3. La unión del cloruro de hidrógeno con el amoníaco forma un compuesto ternario. ¿Qué significa ternario? Ternario significa que está formado por 3 elementos diferentes. Nitrógeno, hidrógeno, cloro. Son 3 elementos diferentes. Sí es ternario. Eso sería verdadero. 4. El cloruro de hidrógeno y el amoníaco son compuestos moleculares. Bueno, esto de acá es una molécula, sí, y esto de acá también es una molécula. ¿Son compuestos moleculares? Sí. Por estar formado por no metales. Ah, bueno, sí, es una regla que los no metales forman enlace covalente y las estructuras con enlace covalente se llaman moléculas. Y eso sería verdadero. 2 falsas, 2 verdaderas. ¿Qué nos piden? Las incorrectas, 1 y 2, la A, la respuesta. 3A. ¿Ya? Entonces, para el ejercicio 3, la respuesta es la A. No, para el ejercicio 3, la respuesta es la A. 3A. 3A. Seguimos. Ejercicio número 4. Dice, según la composición de la materia, esta se puede clasificar como sustancia simple, sustancia compuesta, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Al respecto, para la siguiente lista, y en ese orden, seleccione la clasificación correspondiente. Número 1, gas natural de cálida, GNL, de uso doméstico en las viviendas. ¿Qué sería? En ese orden, dice, ¿no? Según la composición de la materia, esta se suele clasificar como sustancia simple, sustancia compuesta, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Al respecto, para la siguiente lista, y en ese orden, seleccione la clasificación correspondiente. A ver, el gas natural es una mezcla homogénea, obviamente, mezcla homogénea. Luego tenemos el gas ozono, usado para la desinfección de efluentes y afluentes en piscicultura. Bueno, el gas ozono, si hablamos de ozono, el oxígeno es triatómico, es una sustancia elemental, ¿no? Una sustancia elemental o sustancia simple. 3. El yeso empleado en moldes dentales debido a su flexibilidad y endurecimiento. Pero jóvenes, el yeso es una sustancia compuesta, ¿ya? El yeso es un compuesto. Como el yeso es un compuesto, ¿no? Sustancia compuesta, pues, ¿no? El jugo de piña, que tiene propiedades diuréticas, se puede ver la fibra, ¿no? Y el juguito, pues, ¿no? Y la coloración medio amarillenta. Entonces, el jugo de piña que tiene propiedades diuréticas sería una mezcla heterogénea. Ya sería una mezcla heterogénea. Manteniendo este orden, sería homogéneo, simple compuesta y heterogéneo. La respuesta sería la C. Ya, la C la respuesta. Para el ejercicio 4, la respuesta sería la C. 4C.
Seguimos, siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. Para el ejercicio número 5, dice, los elementos químicos se pueden representar mediante su núcleo. En dicha representación, se indica su número atómico, el cual indica la cantidad de protones que posee en su núcleo, y el número de masa que indica su cantidad de nucleones. Por ejemplo, los siguientes núcleos. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. 1. A y B son isótopos del átomo neutro del cloro. A y B. Veamos. A y B sí son isótopos. Claro, son isótopos. Ellos son isótopos. Dice, A y B son isótopos del átomo neutro del cloro. Bueno, sí. Este es un átomo neutro y este es un átomo neutro del cloro. Bueno, sí, sería verdadero. 2. C presenta 17 protones. Claro, este 17 que está en la parte inferior indica el número de protones, que en este caso serían 17. C presenta 17 protones y 16 electrones. Ahora, la carga negativa me va a ayudar a determinar el número de electrones. Sería 17. Cuando tiene signo negativo, se suma. Y 17 más 1 es 18. Pero acá han puesto 16. 16 no es 18. Eso sería falso. Ya, entonces, la segunda es falsa. Ya va a ser falsa. Entonces, son 18 electrones que tienen, no 17, 16. Por eso sería falso la segunda. La tercera dice, las tres especies tienen el mismo número de neutrones. O sea, la cantidad de neutrones es igual. A ver, los neutrones se vayan restando. 35 menos 17. 35 menos 17 sería igual a 18. ¿No? Acá en A tendríamos 18 neutrones. En B hay que restar 37 menos 17. Y eso me daría 20. Pues acá tenemos 20 neutrones. Y en el tercer caso, ¿no? En el tercer caso tenemos 35 menos 17. Y tenemos 18 neutrones. Acá sería 18 neutrones. Entonces, ¿las tres especies tienen el mismo número de neutrones? No. 18, 20 y 18 no son iguales. No, son diferentes. ¿No? 18, 20 es diferente. Entonces, las terceras sería falso. Verdadero, falso, falso. La respuesta, la D de dado. ¿Ya? Ejercicio 5, la respuesta es la D de dado. ¿Ya? 5 D de dado. ¿Listo? Pasamos al ejercicio número 6. Dice, el manganeso Z25 es un metal blanco grisáceo con diversas aplicaciones, tales como la fabricación del acero inoxidable, cerámicos, entre otros. Su catión divalente cumple funciones biológicas importantes, tales como el fortalecimiento del sistema inmunológico, la regulación del azúcar en la sangre, crecimiento óseo, entre otros. Al respecto, seleccione las proposiciones correctas.
La configuración electrónica del elemento es, me dicen Z25. Si Z toma el valor de 25 para el caso del manganeso, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Termina en 3d5, veamos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Sí, sería verdadero, es correcto. 2. El elemento presenta 10 orbitales llenos. Acá tenemos un orbital, acá hay 3 orbitales, acá hay un orbital, acá hay 3 orbitales llenos, un orbital lleno. Ahora, en el caso del D, el D tiene 5 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene 5 electrones. Tendríamos que colocar acá 1, 2, 3, 4, 5. Y no están llenos, ¿no? Son orbitales semillenos, pues, ¿no? Entonces, ¿cuántos orbitales llenos tenemos? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Lo cual hasta acá sería correcto. Y 5 electrones desapareados. Claro, 5 electrones que están solos. Y sería correcto también. Esto sería verdadero, ¿no? Acá tenemos a los electrones que están solos en su orbital. Entonces son electrones desapareados. 3. Los números cuánticos para el penúltimo, dicen, ¿no? Penúltimo electrón. Entonces diremos que el de acá es el último. El de acá debe ser el penúltimo. ¿Ya? Entonces tenemos al último y al penúltimo. Sus números cuánticos, ¿cuáles serían? Bueno, acá sería menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Es el 3D, ¿no? Entonces, este 3 sería el número cuántico principal. El número cuántico secundario sería la letra D. Y el valor cuántico del subnivel D es 2. ¿Ya? El magnético. Del penúltimo electrón estamos hablando de él, pues, ¿no? Él sería el penúltimo. Entonces su magnético sería más 1. Entonces acá debemos colocar más 1. Y su número cuántico spin, como está apuntando hacia arriba, sería más 1/2. Listo, ahí están los 4 números cuánticos. Principal 3, secundario 2, magnético 1 y el número cuántico spin más 1/2. ¿Qué tenemos acá? 3, 2, más 2. No, más 2 no es. Más 2 sería el último, pero no me están preguntando por el último, me están preguntando por el penúltimo. ¿Ya? Entonces acá tenías que darte cuenta de esto. Te están preguntando por el penúltimo, ¿ya? Por el penúltimo, no el último. Entonces el penúltimo es más 1, ¿ya? Más 1. Entonces sería falso. La correcta serían 1 y 2. Acá está 1 y 2. La respuesta sería la C. Ya, la C. 6C. 6C. Seguimos. Ejercicio número 7. Dice, el sodio, Z igual a 11, es un metal blando, de color plateado. ¿Ya? De color plateado. Es muy reactivo por lo que no es posible encontrarlo en forma pura en la naturaleza. Arde con llama amarilla, se oxida en presencia de oxígeno y reacciona violentamente con el agua. Con respecto a dicho elemento, determine el valor de verdad para las siguientes proposiciones. Se ubica en el periodo 3 y grupo 1A de la tabla periódica.
Claro, si su Z es igual a 11, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. El mayor nivel es 3. Entonces su periodo va a ser 3. Como termina en S1, su grupo sería 1A, entre paréntesis 1. ¿Se ubica en el periodo 3? Sí. Grupo 1A, 1, sí, de la tabla periódica. Verdadera la primera. 2. Pertenece a la familia de los metales alcalinos térreos. Ahora, los 1A pertenece a la familia de los metales alcalinos. ¿Ya? Sería un metal alcalino. Alcalinos térreos, con el término térreos, sería del grupo 2A. ¿Ya? Como acá dice alcalinos térreos, están hablando del grupo 2A, no es del grupo 1A. Eso sería falso, ¿no? Falso. 3. ¿Es un metal del grupo de los elementos representativos? Claro, vamos a decir que aquellos cuya configuración terminan en S o terminan en P van a ser llamados elementos representativos. Y eso sería verdadero. ¿Verdadero, falso, verdadero? La respuesta es la A. 7A. ¿Ya? La respuesta sería la A, ¿no? 7A. Seguimos, siguiente ejercicio. Ejercicio número 8 dice: el azufre es un elemento no metálico, de color amarillo. Es abundante en zonas volcánicas de la Tierra y esencial en los organismos vivos, ya que forma parte de aminoácidos como la cisteína y la metionina. Con respecto a dicho elemento, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Pertenece al periodo 3, grupo 6A. Veamos. Si nos dicen que su Z es igual a 16, su configuración sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 4 sería, ¿no? 10 más 6, 16. Entonces, el mayor nivel es 3. Entonces, su periodo es igual a 3. Termina en P4. Entonces, el grupo al cual pertenece sería 4 más 2, 6. 6A, entre paréntesis, 16. ¿Ya? Entonces, ¿pertenece al periodo 3? Sí. ¿Y grupo 6A? Correcto, 6. No, no es 6, es 16. Ya, es 16, no es correcto decir 6. Por eso la primera sería falsa. Ya, la primera alternativa sería falsa. 2. Pertenece a la misma familia del germanio. Bueno, el germanio es 32. Z igual a 32 sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, va en 30, y 4P sería 4P2, ¿no? Claro, 4P2. El periodo sería el 4, ¿no? Está en el periodo 4. Y su grupo, ¿no? El grupo al cual pertenece, ya está. El grupo al cual pertenecería 2 más 2, 4. 4A. Sería el grupo 14. Entonces podemos ver que no pertenece al mismo grupo, porque uno es del grupo 6A y el otro es del grupo 4A. Entonces, no pertenecen a la misma familia. Son de familias diferentes. Entonces, la segunda es falsa. La tercera. Su nombre, su notación su notación Lewis en el estado basal se puede representar como
¿De quién estamos hablando? Del azufre. Claro, del azufre. Como el azufre pertenece al grupo 6A, vamos a decir que tiene 6 electrones de valencia. Y su notación Lewis va a ser el elemento con 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería su representación. ¿Ya? Entonces dice acá, su notación Lewis en el estado basal se puede representar como azufre con 6 electrones, sí. Y 2 puntitos sueltos, sí. ¿Listo? Esa es la pregunta 8. Entonces, 2, 4, 6, sí coincide. Tiene 6 electrones de valencia. Sería verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta sería la A. La A. Seguimos, ejercicio número 9. Dice, 2 sales de bromo tuvieron aplicaciones medicinales, pero dada su toxicidad ya no se emplean. El primero de estos compuestos contiene a un metal cuyo átomo tiene 2 electrones de valencia y está ubicado en el segundo periodo de la tabla periódica. Y el segundo contiene a un metal cuyo átomo tiene un electrón de valencia y está ubicado en el cuarto periodo. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la fórmula química del primer y del segundo compuesto, respectivamente en su tipo de enlace. Dice, 2 sales de bromo tuvieron aplicaciones medicinales, pero dada su toxicidad ya no se emplean. El primero de estos compuestos contiene un metal, ¿ya? Me dice que contiene un metal, cuyo átomo tiene 2 electrones de valencia y está ubicado en el segundo periodo de la tabla periódica. Y el segundo contiene un metal cuyo átomo tiene un electrón de valencia y está ubicado en el cuarto periodo. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la fórmula química del primer y del segundo compuesto, respectivamente, y su tipo de enlace. A ver, está para pensar. Dice que el primero de estos compuestos contiene un metal, cuyo átomo tiene 2 electrones de valencia. Bueno, si tiene 2 electrones de valencia, debe pertenecer al grupo 2A. Si es del grupo 2A, tiene 2 electrones de valencia. Y está ubicado en el segundo periodo. Ahora, el periodo al cual pertenece es el segundo periodo. Ya está. Tenemos esta información. Entonces, la configuración sería 1s2, 2s2. Y ya tenemos 2 electrones de valencia. Y está en el segundo periodo. 2 más 2, 4. Se trata del berilio. Del berilio 4. Ya es el berilio 4. El otro caso dice, y en el segundo contiene un metal cuyo átomo tiene un electrón de valencia. Bueno, si tiene un electrón de valencia debe ser del grupo 1A. Y ahí tiene un electrón de valencia. Y está ubicado en el cuarto periodo. Bueno, el periodo sería 4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? El periodo, ¿no? Hemos llegado acá al 1s2, 2s2, 2p6, 3s2.
3P6, 4S. Ya llegué al periodo 4, ¿no? Pero dice que es del grupo 1A, o sea, debe ser un 4S1. Sumando acá sería 10, 18, 19. 19 sería el potasio. Potasio, 19. Pero son compuestos de bromo, pues, ¿no? Entonces, el berilio, ¿no? El berilio con el bromo. Como el berilio es del grupo 2A, sería más 2. Y el bromo sería menos 1. Cruzas en aspa y sería berilio 1, bromo 2. Y en el otro caso tendrías al potasio, pues no es berilio ya. En el segundo caso es el potasio que se une al bromo. El potasio es más 1 y el bromo es menos 1. Cruzas en aspa y tendrías potasio, bromo. Muy bien. Entonces tendríamos acá berilio, bromo 2 y potasio, bromo. Metal con no metal. Aquí el enlace va a ser iónico. Enlace iónico. En el caso del berilio con el bromo, como el bromo se trata de un halógeno, los halógenos, ¿ya? Los halógenos con el berilio van a formar enlace covalente. Entonces tenemos acá que el enlace va a ser covalente. ¿Ya? Entonces, este berilio que se une a un bromo sería enlace covalente. ¿Ya? El enlace es covalente. Entonces, tenemos como respuesta la B. Berilio bromo 2 covalente y potasio bromo iónico. La B es la respuesta. 9B. 9, 9B. ¿Se entendió? Entonces, el berilio, con los halógenos, va a formar enlace covalente. Seguimos. Ejercicio número 10. Dice, los compuestos gaseosos, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y el amoníaco, son sustancias indispensables para mantener la vida sobre el planeta. Al respecto, señala el valor de verdad o falsedad para las siguientes proposiciones. 1. Dos sustancias presentan solo fuerza de London y en una de ellas predomina el puente de hidrógeno. Allá nos piden analizar, ¿no? Claro. Está hablando de dos sustancias presentan solo fuerza de London y en una de ellas predomina el puente de hidrógeno. Veamos. Analicemos las estructuras. Tenemos acá los compuestos gaseosos tales como a ver, nos dan tres sustancias. Ya nos están dando tres sustancias. Ya tenemos entonces aquí la primera sustancia es el oxígeno. ¿Ya? Nuestra primera sustancia, vamos a poner acá, es el oxígeno. La segunda sustancia es el dióxido de carbono. Y la tercera sustancia es el amoníaco. ¿Ya? Entonces acá tenemos sustancias, ¿no?
Entonces tenemos aquí, en el caso del oxígeno, el oxígeno va a formar un enlace doble con otro átomo de oxígeno. Ahí está. Listo. Entonces acá tenemos esta sustancia que tiene enlace covalente, vamos a poner así, un enlace covalente apolar. Como el enlace es apolar, no tiene polos, la molécula también es apolar. Entonces decimos acá que la molécula es apolar. El enlace es apolar y la molécula es apolar. En el caso de las moléculas apolares, ¿ya? En el caso de las moléculas apolares, el tipo de fuerza intermolecular que va a predominar es la fuerza del hondo. Pues acá vamos a decir que lo que predomina es la fuerza del hondo. ¿Ya? Eso va a predominar. En el segundo caso tenemos al dióxido de carbono. Acá esta es una estructura que tiene, así mira, esta es su estructura. El enlace químico que une al carbono y el oxígeno es un enlace covalente polar. Entonces acá yo diré que el enlace es covalente polar. ¿Ya? Va a ser un enlace covalente polar. Pero si hablamos de la molécula, no toda la estructura, la molécula va a ser apolar. La molécula es apolar. La molécula es apolar. Entonces, esta molécula es apolar. ¿Ya? ¿Pero por qué? Esto es debido a los vectores, pues, ¿no? Entonces, acá diremos que una razón es su geometría, ¿no? Tiene una geometría lineal. Geometría lineal. ¿Y por qué es importante la geometría lineal? Porque acá aparece un vector mu y acá aparece otro vector mu, ¿no? Que cuando se suman, esta suma vectorial me da un vector resultante que es 0. Si esa suma da 0, ¿no? Si esa suma vectorial te da 0, significa que la molécula es apolar. En el caso del amoníaco, es el nitrógeno que se une a 3 átomos de hidrógeno. Y el nitrógeno va a tener un par libre de electrones. Listo. Ahora, ¿qué tipo de fuerza aparece en el dióxido de carbono? Como la molécula es apolar, también aparece acá la llamada fuerza del hondo. Ya, fuerza del hondo. En el caso del amoníaco, el nitrógeno es un átomo de alta electronegatividad. Y esta molécula se considera una molécula polar. Entonces acá el enlace es polar y la molécula también es polar. En el caso particular del amoníaco, la fuerza de atracción entre las moléculas se va a llamar fuerza puente de hidrógeno. ¿Ya? O simplemente llamados puente de hidrógeno, ¿no? Más lo conocen como puente de hidrógeno. Vamos a poner puente de hidrógeno nada más. Ahí está. Puente de hidrógeno. Más conocido como puente de hidrógeno. Bien, hemos hecho nuestro análisis de las 3 estructuras. Número 1 dice, 2 sustancias presentan solo fuerza del hondo, claro, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno y el dióxido de carbono tienen fuerza del hondo. Y una de ellas predomina el puente de hidrógeno, claro, el caso del amoníaco. Eso sería verdadero. 2. Cada una de las estructuras de las 3 sustancias presentan enlace múltiple
enlace múltiple. Pero el amoníaco, jóvenes, el amoníaco solo tiene enlace simple. Acá no hay enlace múltiple. Quien no estaría cumpliendo sería el amoníaco. Dice, cada una de las estructuras de las tres sustancias presenta enlace múltiple. Y sería falso, pues no, porque las tres no tienen enlace múltiple. El amoníaco no tiene. Eso sería falso. Y pares libres de electrones. Bueno, el oxígeno tiene 4 pares libres. El dióxido de carbono tiene 4 pares libres. Y el amoníaco tiene un par libre, pues, ¿no? O sea, lo que está mal acá es decir que todos tienen enlace múltiple, ¿no? 3. Entre las tres sustancias presentan un total de 9 pares libres de electrones. Ah, el total. Bueno, habría que sumar, pues, ¿no? Acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, sí, sí hay 9 pares libres de electrones. Y 6 enlaces covalentes. 6 enlaces covalentes. Tendríamos que decir que este es un enlace covalente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, podríamos decir que sí, eso es verdadero. ¿Verdadero o falso verdadero? La respuesta es la A. 10A. ¿Ya? Para el ejercicio 10, la respuesta sería la A. 10A. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí. Tenemos por acá el ejercicio número 11. Dice, los óxidos metálicos son compuestos usados en diversas aplicaciones. Por ejemplo, el dióxido de titanio empleado como pigmentos en pinturas. El óxido de calcio conocido como cal viva y es aplicado en metalurgia. El dióxido de plomo es usado en la industria de las baterías. Al respecto, seleccione las proposiciones correctas. Dice, el nombre stock del TiO2 es óxido de titanio 4. Veamos. El oxígeno aquí trabaja con -2, así que 2 por 2 es 4, -4. El titanio tiene que ser 4. Óxido de titanio 4, sí, sería correcto. El nombre común del CaO, ¿no? Es óxido de calcio. Claro, es óxido de calcio, verdadero. 3. El nombre sistemático de este compuesto es dióxido de plomo. Claro, es dióxido de plomo y sería correcto. 1, 2, 3, la E la respuesta. 11, 11E. 11, 11E. Seguimos. Ejercicio número 12. Tenemos acá el ejercicio 12. Dice, los hidrácidos son compuestos que están presentes en fase gaseosa. Al mezclarse con agua forman una sola fase acuosa y son llamadas ácidos hidrácidos. Al respecto, seleccione la alternativa que presente la relación correcta entre la fórmula y su nombre. Alternativa A, HF acuoso, fluoruro de hidrógeno. No, ese sería el nombre del HF gas.
Ácido bromídrico. El ácido bromídrico sería el H bromo acuoso. Ácido subhídrico sería el H2S acuoso. Ácido yodhídrico. Este es el H yodo acuoso. Y cloruro de hidrógeno sería el HCl gas. Me pide el que esté correcto. Sería H yodo acuoso, H yodo acuoso. La D de dado. 12 D de dado. Continuamos. Ejercicio número 13. Dice, cuando el hierro elemental se disuelve en ácido sulfúrico, se produce gas hidrógeno y sulfato ferroso. Posteriormente, si el hidrógeno formado en la anterior reacción se combina con el gas nitrógeno a elevadas temperaturas, se forma gas amoníaco como único producto. Al respecto, seleccione respectivamente las reacciones químicas que se llevaron a cabo. Claro, primero dice, cuando el hierro elemental se disuelve en ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que el hierro sólido reacciona con el ácido sulfúrico. Y esto forma sulfato ferroso más hidrógeno molecular gas. Entonces, el hierro ha ocupado el lugar del hidrógeno, lo ha sacado. Entonces, podríamos decir que es una reacción de desplazamiento. Reacción de desplazamiento. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Si el hierro está con 0 y pasa a más 2 y el hidrógeno que está en más 1 pasa a 0, podríamos decir también que es una reacción tipo redox. Porque el estado de oxidación está cambiando del hierro de 0 a más 2 y del hidrógeno de más 1 a 0. ¿Ya? Entonces, nuestro primer análisis, podemos decir que es una reacción de desplazamiento o una reacción tipo redox. Ahora, en el desplazamiento podemos decir que hay desplazamiento simple y desplazamiento doble. Para ser más específico, esto es un desplazamiento simple. ¿Ya? Luego dice, posteriormente, si el hidrógeno formado en lo anterior reacción se combina con el gas nitrógeno, o sea, dice ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el hidrógeno y reacciona con nitrógeno? A elevadas temperaturas se forma el gas. ¿Qué gas se va a formar? El gas amoníaco. Gas, gas, gas. Ya, eso se va a estar formando. Ahora, ¿qué tipo de reacción es esta? Si el hidrógeno y con el nitrógeno forma el amoníaco, esta es una reacción de adición. Ya, porque se están uniendo. Él está solo, pero ahora están juntos. Reacción de adición. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la respuesta? Descomposición no es. Metátesis no es. El hidrógeno está con 0, nitrógeno 0, y el amoníaco sería más 1 y menos 3. Esta es una reacción redox. Redox. Entonces, no redox no sería. Entonces me quedaría la C o la D.
Como dice respectivamente, el primero tiene reacción de desplazamiento simple, ¿ya? Y la segunda sería una reacción de adición. Simple y adición. La respuesta sería, la C sería la respuesta. 13C. 13C. Seguimos. Ejercicio número 14. Una planta termoeléctrica es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada por combustibles fósiles. Por ejemplo, en la planta termoeléctrica de Chilca, Cañete, se quema metano para generar energía eléctrica, con impactos medioambientales menores. Si su combustión se representa por la ecuación metano más oxígeno me da CO2 más agua, determine la suma de los coeficientes estequiométricos. Entonces hay que hacer el balance, ¿no? Hacemos un balance por tanteo. Un carbono. 4 hidrógenos, acá hay 2, multiplico por 2. 2 oxígenos, acá hay 2 más 2, 4. Acá se multiplica por 2. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Un carbono. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 oxígenos, 2 más 2, 4 oxígenos. Me pide determine la suma de los coeficientes estequiométricos. Sería 3 más 3, 6. La D. ¿No? La suma es 6. 14D. 14D. Seguimos. Ejercicio 15. Dice, un auto es un vehículo que posee un motor de combustión interna. Para su funcionamiento requiere de gasolina. Si producto de su combustión con el oxígeno, el aire genera 528 gramos de CO2, determina el volumen molar en litros ocupado por el dióxido de carbono medido a condiciones normales. ¿Ya? Dice, un auto es un vehículo que posee un motor de combustión interna. Para su funcionamiento requiere de gasolina. Si producto de su combustión con el oxígeno del aire genera, acá tenemos el dato, 528 gramos de dióxido de carbono. Determina el volumen molar en litros ocupado por el CO2. Ocupado por el CO2 medido a condiciones normales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro razonamiento? Como está en condiciones normales, ¿qué nos dice la teoría? Que una mol de cualquier gas a condiciones normales equivale a 22,4 litros. Del gas, pues, ¿no? Claro. Como en este caso se trata del dióxido de carbono, el CO2, su masa molar sería 12 más 16 por 2, que me da 44, pues, ¿no? Entonces podríamos decir que una mol de dióxido de carbono es proporcional a 44 gramos de dióxido de carbono. ¿No? Eso sería. Pero una mol no es otra cosa que 22,4 litros de dióxido de carbono. Si se está produciendo 528 gramos, entonces 528 gramos de dióxido de carbono, ¿qué volumen va a producir? El volumen sería igual a 528 por 22,4 entre 44. Y eso me está dando 268,8. 268,8 litros de dióxido de carbono. 268,8, la D, la respuesta. La D. 15D de dado.
Seguimos. Pregunta 16. Dice, el bromuro de metilo es un compuesto gaseoso que era utilizado ampliamente como insecticida y herbicida. Su uso fue prohibido debido a que destruye la capa de ozono. Su síntesis se realiza según metano más bromo, me da bromuro de metilo, más bromuro de hidrógeno gaseoso. Si se hacen reaccionar 100 gramos de gas natural al 90% de metano, con 80 gramos de bromo, determine la masa en gramos de bromuro de metilo producido. Veamos cuál sería la respuesta. Dice que tenemos 100 gramos de gas natural. Entonces, los 100 gramos representan la mezcla. Ya, vamos a decir que el gas natural es una mezcla. Y de esta mezcla, 100 gramos representa el 100%. El 90% sería 90 gramos. O sea, tenemos 90 gramos de metano. Con 80 gramos de bromo. Dice que de bromo son 80 gramos. Determine la masa en gramos de bromuro de metilo, ¿no? Producido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos dos datos, uno de ellos tiene que ser reactivo limitante. Primero vemos si la ecuación está balanceada. Un carbono, 4 hidrógenos, 2 bromos, 2 bromos. Sí, la ecuación está balanceada. Entonces le vamos a decir 90 entre la masa estequiométrica. 12 más 4 sería 16. En el caso del bromo es 80. Bromo sería 80 por 2, 160. Un 0, y esto quedaría 2. 90 entre 16. ¿No? 90 entre 16. 90 entre 16 saldría 5,625. Obviamente 5 es mayor que 2, pues, ¿no? Él sería el reactivo en exceso y él sería el reactivo limitante. Entonces el reactivo limitante va a ser el bromo. Cada reactivo limitante es el bromo. ¿Ya? Entonces se trabaja con el reactivo limitante. Sería entonces 80 proporcional al bromo, que es 160, como el peso de la sal, bueno, del bromuro de metilo, entre el peso o la masa estequiométrica del bromuro de metilo, que según dato es 95. De acá determinamos W, ¿no? ¿Cuánto sale W? Sería 80 por 95, dividido entre 160. Eso me da 47,5. Entonces el peso sería 47,5. Entonces la respuesta 47,5 está acá, mira. Entonces en la 16 la respuesta sería la E. 16E. Ya, 16E.
Seguimos, ejercicio 17. Dice, la ecuación de estado de un gas ideal y la ecuación general se estableció a partir de una serie de leyes empíricas, tales como la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Con respecto a estas leyes, seleccione el valor de verdad para las siguientes proposiciones. Dice, si a temperatura constante la presión de un gas se duplica, entonces su volumen también se duplica. A ver, como dice temperatura constante, yo aplico acá pavito, pavito, pues, ¿no? Pavito, pavito. Y si la temperatura es constante, se cancela y me quedaría presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Si a temperatura constante la presión de un gas se duplica, dice, ¿no? La presión se duplica. Entonces, si acá vale A por el volumen inicial, debe ser igual a 2 veces A por el volumen final, pues, ¿no? Entonces, su volumen también se duplica. A ver, el volumen, acá se va A con A, y el 2 pasa a dividir. Entonces, el volumen inicial sobre 2 es igual al volumen final. Si a temperatura constante la presión de un gas se duplica, entonces su volumen también se duplica. ¿Listo? Entonces, la primera sería falsa, pues, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye a la mitad, pues, ¿no? El volumen final es la mitad del volumen inicial. Entonces, la primera es falsa. Con eso queda eliminado la A, la C y la D. Me quedaría entre la B y la E, ¿no? Dice, 2. Si en un proceso isobárico significa que la presión se mantiene constante, pues, ¿no? La temperatura absoluta de un gas disminuye en 20%. Bien. Presión constante se cancela P con P y me quedaría que volumen sobre temperatura es igual a volumen sobre temperatura. Si un proceso isobárico, la temperatura absoluta de un gas disminuye en 20%, su volumen inicial aumenta en 80%. A ver, vamos a ver. Acá sería el volumen sobre acá sería 100% de T. Sería igual al volumen final sobre, como disminuye 20, queda 80. 80% de T. ¿Listo? Entonces tenemos acá que 80%, 100%, ¿no? El volumen final, ¿qué sería? El 80% de la temperatura, pues, ¿no? Claro. Operando acá saldría, pues, 80%. Bueno, porcentaje se va con porcentaje y sería 80 entre 100, ¿no? ¿Y cuánto es 80 entre 100? Sería 0,8, pues, ¿no? Acá sería 80 sobre 100, que es el 80%, ¿no? De T. Ese es igual, no, T con T también se cancela, ¿no? Porcentaje con porcentaje se cancela. Y me quedaría 80 sobre 100, que no es otra cosa que el 80% del volumen inicial. Es igual al volumen final.
Dice, si en un proceso isobárico la temperatura absoluta de un gas disminuye en 20%, su volumen inicial aumenta en 80%, su volumen inicial disminuye en 20%. No aumenta, porque el volumen final es el 80% del volumen inicial. Entonces ha disminuido un 20%. Entonces acá dice aumenta, no aumenta, disminuye. Pero disminuye ¿ya? Entonces dice, si en un proceso isobárico la temperatura absoluta de un gas disminuye en 20%, su volumen inicial aumenta. No aumenta. Disminuye en 20%. ¿Ya? Por eso la segunda también sería falsa. Sería. Y la tercera dice, según Gay-Lussac, al triplicarse la presión, la temperatura de un gas que se encuentra a 27 grados Celsius se eleva a 627. Bueno, habría que aplicar, ¿no? Pavito igual a pavito. Si se triplica la presión, si acá es P, acá sería 3P, pues, ¿no? La temperatura de un gas que se encuentra a 27, o sea que sería 300, se eleva a esta temperatura T. Ahora, Gay-Lussac trabaja a volumen constante, así que el volumen se cancela. Entonces acá quedaría que la temperatura sería 300 por 3, 900. 900 Kelvin. Pasado a Celsius, la temperatura sería 900 menos 273. Y me daría 627. 627 grados Celsius. Y acá está 627, lo cual sería correcto. Verdadero. Los falsos, un verdadero, la E la respuesta. 17E. Seguimos. Ejercicio número 18. Dice, la ley de Dalton permite calcular la presión parcial de un gas en una mezcla. Para su aplicación se debe considerar que tanto el volumen y la temperatura es la misma para todos los gases componentes. En un recipiente de volumen constante se recolecta 64 gramos de oxígeno, 132 gramos de dióxido de carbono. Muy bien, hay que desarrollar, pues, ¿no? Dice acá, en un recipiente de volumen constante se recolecta 64 gramos de oxígeno y 132 gramos de dióxido de carbono. Entonces, nuestros datos son 64 gramos de oxígeno y 132 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué podemos hacer? Me piden, determine respectivamente la presión parcial, dicen, ¿no? En atmósfera de cada componente. Entonces, la presión parcial del oxígeno sería igual al número de moles del oxígeno. Pero tenemos 64. 16 por 2 es 32. 64 entre 32 es 2. 2 moles. Sobre el dióxido de carbono es 44. Y 132 entre 44 me da 3. O sea, tenemos 3 moles. 3 más 2 sería 5. En total son 5 moles. Por la presión total, que es 1560 milímetros de mercurio, pues, ¿no? Factor de conversión, una atmósfera
es 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto saldría esto? Saldría, a ver, 0, 2 por 8, 16, 2 por 7, 14 y una 15. Son 2 atmósferas. Sería 2 por 2, 4. 4 entre 5. 8 entre 10, 0,8. La presión parcial del oxígeno sería 0,8. 0,8 atmósferas. ¿Ya? En notación científica sería 8 por 10 a la menos 1. 8 por 10 a la menos 1, 8 por 10 a la menos 1 y 8 por 10 a la menos 1. Ahora, pero la presión total dice que es 2 atmósferas, ¿no? Porque 1560 son 2 atmósferas. Entonces yo diré, la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del dióxido de carbono debe ser igual a 2 atmósferas. Si yo tengo la presión parcial del oxígeno, que es 0,8, más la presión parcial del CO2 es 2. Entonces, la presión parcial del CO2, ¿cuánto vale? ¿No? Entonces, 0,8 pasa a restar. Y sería 2 menos 0,8. 1,2. Entonces, la presión parcial del CO2 es 1,2 atmósferas. 0,8 y 1,2. ¿Ya? Entonces sale 1,2, jóvenes. Y eso sería 1,2 por 10 a la 0. Entonces en la 18, la respuesta sería la D de dado. ¿Ya? La D de dado, ¿no? 8 por 10 a la menos 1, la presión parcial del oxígeno, y la presión parcial del dióxido de carbono, 1,2 atmósferas. O también escrito como 1,2 por 10 a la 0, ¿no? (18) D de dado. Seguimos. Ejercicio número 19. Dice, cuando una sustancia está distribuida en el seno de otra, forma una dispersión. Así tenemos los siguientes sistemas dispersos: jugo de plátano, crema de afeitar y ron. Con respecto a estos sistemas dispersos, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Dice, ¿el jugo de plátano es una solución? No, pues. Las partículas son grandes, ¿no? No va a ser una solución. Para que sea una solución, el tamaño de partícula tiene que ser menor a 1 nanómetro. Y en el jugo de plátano podemos ver las partículas. Son grandes partículas. Y van a ser mayores a 1000 nanómetros. Entonces, sería falso la primera. 2. ¿La crema de afeitar es una suspensión? No, la crema de afeitar está siendo considerado un coloide. ¿Ya? Un coloide, no una suspensión. Es un coloide. Y si es un coloide, sería falso. No, porque acá han puesto suspensión, no es suspensión, es coloide. Pues, ¿no? 3. Los componentes del ron se separan por destilación. Claro, tienes agua y tienes etanol. Se va a separar por destilación. Sería falso, falso.
verdadero. Y la clave sería la C, jóvenes. Falso, falso, verdadero. Pregunta número 19, ya está la 19, ¿no? Pregunta 20. Pregunta 20, ¿qué dice? El sulfato de sodio se emplea como aditivo en los detergentes para mejorar su comportamiento mecánico. En la preparación de una solución se pesa 8,52 gramos de sulfato de sodio y se enrasa con agua destilada hasta un volumen de 500 mililitros. Al respecto, seleccione la secuencia del valor de verdad para las siguientes proposiciones. 1. La concentración de la solución es... Para hallar la concentración hay que hallar los moles, pues, ¿no? Si tenemos la masa, 8,52, hay que dividir entre la masa molar. Entonces, el número de moles sería igual a 8,52 dividido entre 142. Entonces, el número de moles, ¿no?, del sulfato de sodio sería 8,52 dividido entre 142. Eso me daría 0,06. 0,06 moles, ¿no?, de la sal. Y dice, y que se enrasa con agua destilada hasta un volumen de 500. Entonces, eso es medio litro. Entonces, la molaridad va a ser igual a 0,06 entre 0,5 litros. La molaridad, ¿cuánto sale? Sería 0,06 entre 0,5. Y eso me va a dar 0,12. Claro, 0,12 mol sobre litro. Y la primera es verdadera. Sí sale 0,12. 2. ¿Están presentes en la solución 0,12 equivalentes gramos? Ahora, ¿cuántos equivalentes van a haber? ¿No? Equivalente gramos, miren, ¿no? Tendríamos que hallar la normalidad. Y la normalidad sería la molaridad por el parámetro teta. Para esta sal, ¿no?, para esta sal es la carga total, ¿no? Acá es más 1. Teta sería igual a 2. 2 por 1, 2, pues, ¿no? Entonces, la normalidad sería 0,12 por 2, es decir, 0,24. Entonces, el número de equivalentes gramos sería igual a la normalidad por el volumen, pues, ¿no? Entonces, el número de equivalentes gramos sería 0,24 por el volumen, pero el volumen es 500 mililitros, que es 0,5. Entonces, el número de equivalentes gramos sería igual 0,24 por 0,5. Y eso me va a dar 0,12. 0,12 equivalentes gramos, pues, ¿no? Y eso sería verdadero. 3. La normalidad de la solución correspondiente a... La normalidad de la solución corresponde a 0,24. Claro, es 0,24. Y eso sería verdadero, ¿no? Verdadero. Claro, lo hemos calculado, pues, ¿no? 0,24 normal, ¿no? 0,24 normal. Entonces, todas son verdaderas. La respuesta sería la D. 20 de edad. 20 de edad. Bueno, jóvenes, vamos a acelerar un poco la solución. Tenemos acá el ejercicio 21, dice: el amoníaco es una sustancia empleada para múltiples fines. Su uso más conocido es la fabricación de abonos y la elaboración de productos de limpieza. Su reacción de síntesis se representa mediante la siguiente ecuación. Si se quiere aumentar la producción de amoníaco, seleccione las proposiciones correctas. 1. Aumentar la concentración de nitrógeno. Claro, si aumenta la concentración de nitrógeno, el equilibrio se va para la derecha. Aumenta la presión. A ver, 2 nitrógenos, 3, y acá sería 1. Habrían 4 moles
en los reactantes y 2 moles en el producto. Si aumenta la presión, la respuesta es disminuir presión. Pero ¿cómo disminuyo presión? Disminuyendo el número de moles. ¿Y dónde hay menos moles? En el producto. El equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si se aumenta la temperatura, el afectado es el calor. Entonces el equilibrio se va hacia la izquierda. 1 y 2 aumentarían la producción, por lo que la respuesta sería la D. La D, 21D. ¿No? Desplazamientos hacia la derecha, 1 romano y 2 romano. La D, la respuesta. 23. Existen diversos factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Entre ellos tenemos a la temperatura, concentración de los reactantes, naturaleza de los reactantes, presencia de catalizadores, grado de división de los reactantes, entre otros. Al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Una pieza de carne se conserva mayor tiempo bajo temperatura de refrigeración? Sí, verdadero. ¿Una pastilla purificadora de agua se disuelve más rápido si está pulverizada? Claro, si la molemos, sí. ¿Una conserva de atún tiene una amplia vigencia por la presencia de un catalizador? No, el catalizador no, joven. El catalizador aumenta la velocidad. No, no es recomendable colocar un catalizador. Eso es falso. Por eso la respuesta sería la D. ¿Ya? Lo que habría que colocar es un inhibidor, algo que disminuya la velocidad de la reacción química. 22D. 22D. Seguimos. 23. Dice, la electrólisis se aplica en la obtención de sustancias elementales de alta pureza, en la industria metalúrgica para la purificación de metales, en joyería para los recubrimientos metálicos con oro y plata, entre otras. Con respecto a la electrólisis del sulfato de zinc, en solución acuosa, seleccione el valor de verdad según corresponda. En el ánodo, el agua se oxida. Veamos, acá el zinc más 2 va a ir al cátodo, ¿no? Y el sulfato, ¿no? El sulfato va a competir con el agua. Y en realidad es el agua el que va al ánodo, ¿no? El sulfato no se oxida. Quien se oxida es el agua, ¿ya? Entonces acá ocurre la reducción y aquí ocurre la oxidación. La oxidación del agua en el ánodo. Dice. En el ánodo el agua se oxida, sí, produciendo hidrógeno gaseoso. A ver, la oxidación del agua sería 2 moléculas de agua, forma oxígeno molecular más 4 iones de hidrógeno más 4 electrones. Entonces el gas que se forma es oxígeno y no es hidrógeno. Está mal decir hidrógeno, sería falso. En el cátodo ocurre la semirreacción. Si más 2 gana 2 electrones, forma sin 0, verdadero. Si por la celda circula una corriente de 3 amperios durante 9.650 segundos, se produce 19,5 gramos de zinc. Veamos, para el caso del zinc, vamos a decir que el zinc más 2 gana 2 electrones y se forma sin 0. Entonces tenemos acá que 2 mol de electrones forman 1 mol de zinc. Entonces el zinc es 65. Para 65 gramos de zinc necesito 2 moles de electrones o 2 veces 96.500 coulomb. Esa es la relación, ¿no? 1 mol de electrones es 96.500 coulomb. La intensidad y el tiempo lo multiplico, ¿no? 3 por 9.650 y esto ya estaría en coulomb. Entonces, ¿qué peso sería? El peso sería igual. Bueno, habría que operar, ¿no? Acá sería 3 por 9.650 dividido entre 2 por 96.500. Eso me daría 0,15. ¿Ya? Sería 0,15, pues, ¿no? Sería 3, que es la intensidad por el tiempo, 9.650, ¿no? Sería 3, faltó multiplicar por 65, ¿no? Acá falta multiplicar. A ver, es 3 por 9.650 por 65 dividido entre 2 por 9.650. ¿Ya? 9.650. Claro, es 3 por 9.650 por 65 dividido entre 2 por 9.650. Eso me da, ahora sí, 97,5. Eso me daría 97,5
97,5 gramos de zinc. 97,5 gramos de zinc. ¿Está bien? ¿Sí? 2 moles de electrones producirían 1 mol de zinc y el zinc es 65. Tengo 3 amperios y con 3 amperios y el tiempo de 9650, intensidad por tiempo es la carga. 3 por 9650 por 65 entre 2 veces 96.500 es pues, ¿no? Claro, 96.500. Acá falta un cerito. Y eso sería 9,75. Claro, la comita decimal va acá. 9,75. ¿No? Al hacer la operación es 9,75. 9,75 gramos de zinc. Claro, es la parte operativa. Entonces, la tercera dice que es 19,5. No es 19. Eso sería falso. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta sería la D de dado. ¿Ya? Entonces, en la 23, la respuesta sería la D de dado. 23, dado. 24. La 24 jóvenes, dice, en un laboratorio de investigación, un estudiante de química propone construir una seda galvánica empleando electrodos de hierro y cobre, sumergidos en una semicelda con sus correspondientes soluciones y conectadas mediante un puente salino. ¿No? Ahí está. Entonces, en este ejercicio, el flujo de electrones va desde el cobre hacia el hierro por el circuito externo, ¿no? Entonces, eso sería falso. ¿Por qué? Porque viendo acá, quien se reduce es el mayor, él se va a reducir. Y quien se oxida es el hierro. Entonces, acá tenemos al cátodo y acá tenemos al ánodo. Entonces, quien se oxida pierde los electrones, ¿no? Entonces, si pierde los electrones, esto va en esta dirección. Entonces, los electrones salen del ánodo y se dirigen al cátodo. Dice acá, el flujo de electrones va desde el cobre hacia el hierro. No, va del hierro hacia el cobre, del ánodo al cátodo. O sea, del hierro al cobre. Entonces, ¿el flujo de electrones va desde el cobre hacia el hierro? No, es del hierro hacia el cobre, del ánodo al cátodo. Por lo cual la primera es falsa. Ya va a ser falsa. El diagrama de celda. Quien se reduce es el cobre, pero el cobre acá lo están poniendo en oxidación. De 0 a 2 se oxida. No, jóvenes. El cobre se debe reducir de 2 a 0. Esto también es falso. El potencial estándar de la celda es 0,78. Bueno, ¿cómo se calcula? Más 0,34 menos 0,44. Y eso sale más 0,78 voltios. Lo cual sería verdadero. Falso, falso, verdadero. La C, la respuesta. ¿Ya? La C. 24C. Bueno, jóvenes, ya no me alcanza tiempo. Les doy las claves. La 25, bueno, espero que lo hayan intentado. Entonces, en la 25, jóvenes, la clave sería la B. ¿Ya? 25, la respuesta va a ser la B. ¿Ya? 25B. 25B. En la 26, jóvenes, pregunta 26, la respuesta va a ser la D de dado. D de dado. ¿Ya? D de dado. 26 D de dado. ¿Ya? 26 D de dado. En la 27, jóvenes, en la 27, pregunta 27, la respuesta es la E. ¿Ya? 27, la respuesta es la E. 27E. En la pregunta 28, la respuesta es la E. ¿Ya? La E también. 28E. 28E. En la pregunta 29, la respuesta va a ser la C. 29, la C. 29C.
29C. En la pregunta 30, la respuesta es la B. La B. Falso, verdadero, falso. Pregunta 30. Pregunta 31. Ya, pregunta 31. En la pregunta 31, jóvenes, en la pregunta 31, la respuesta va a ser la B. ¿Ya? La 31 es la B. 31B. En la pregunta 32, la respuesta es la A. La A va a ser la respuesta. 32A. ¿Ya? 32A. 32A. En la pregunta 33, la respuesta va a ser la E. ¿Ya? 33, la respuesta es la E. 33E. En la pregunta 34, la respuesta va a ser la B. 34B. 34B. En la pregunta 35, pregunta 35, la respuesta va a ser la B. Ya, la B es la respuesta. 35B. 35B. ¿Ya? Pregunta 35B. Pregunta 36. En la pregunta 36, la respuesta es la E. 36E. 36E. En la pregunta 37, jóvenes, dice, los juegos artificiales son muy vistosos y agradables a la vista, sobre todo en la noche, por los colores que emite. Sin embargo, se sabe que a través de ellos se contribuye al calentamiento global y a la liberación de partículas muy finas, afectando la calidad del aire y por ende a la salud pública. Los diversos colores que se observa se debe a la absorción de energía por determinados átomos y su posterior emisión de energía, equivalente a los colores de la radiación electromagnética. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene al científico que planteó el fenómeno de la absorción y emisión de energía a través de los átomos. ¿Quién habla de absorción y emisión? Bueno, Thomson habla del budín del pasas. Dalton habla de una esfera maciza y compacta. Rutherford establece que el átomo está dividido en dos zonas importantes, núcleo y nube electrónica. Pero Bohr, en sus postulados, habla que un electrón puede subir a una órbita permitida si absorbe una cierta cantidad de energía. Ya cuando está en su estado excitado, puede retornar a su estado basal o fundamental, emitiendo una cierta cantidad de energía que está cuantizada. Entonces, la respuesta aquí es Bohr, jóvenes. Entonces, en la 37, la respuesta es la B. 37B. Sería Bohr. Pregunta 38. Dice, es importante leer las fichas técnicas, sobre todo de sustancias químicas tóxicas, cuyos cambios de estado dependen de la temperatura y de la presión,
Así tenemos que a ciertas condiciones de presión, el yodo sublima a 25 a 30 grados Celsius. El ozono congela a menos 192 grados Celsius. El mercurio funde a menos 39 grados Celsius. Y el azufre rómbico hierve a 113 grados Celsius. Al respecto, relaciona los cambios físicos de las sustancias mencionadas con la denominación de la temperatura a la cual suceden los cambios. Cambio de yodo sólido a gas. Si pasa de sólido a gas, eso es, ¿qué cosa es eso? Eso es sublimación, ¿no? Entonces va a sublimación. Ozono líquido a ozono sólido sería congelación. Mercurio sólido a mercurio líquido, eso sería punto de fusión. Y azufre líquido a azufre gas, eso sería punto de ebullición. Entonces la respuesta sería la C. 38, la respuesta es la C. 38C. 38C. Seguimos. 39. Dice, el monóxido de nitrógeno es un gas de olor dulce, penetrante a temperatura ambiente y considerado muy tóxico por ser un óxido ácido. Una forma de descontaminar el monóxido de nitrógeno es hacerlo reaccionar con hidrógeno gaseoso a través de reacción representada por la siguiente ecuación. Al estudiar el mecanismo de la reacción se encuentra que cada reactante presenta un orden parcial igual a 1. Al respecto de los estudios cinéticos de la reacción, señale la alternativa incorrecta. Es una reacción compleja. A ver, dice que el orden parcial de cada uno es 1. Entonces su ley va a ser velocidad de la reacción es igual a K, concentración del hidrógeno elevado a la 1, por la concentración del óxido de nitrógeno elevado a la 1. ¿Por qué digo que es 1? Porque acá lo dice. Dice que es de orden parcial igual a 1, ¿no? Para cada reactante. Como puedo observar, el coeficiente es diferente a los exponentes. Entonces se trata de una reacción compleja. Es una reacción compleja, porque es diferente, pues, ¿no? ¿Es una reacción compleja? Sí. ¿Que se lleva a cabo en más de una etapa? Claro, las complejas son las que ocurren en 2 o más etapas. Y esto es verdadero. B. Se trata de una reacción de segundo orden. A ver, para hallar el orden de la reacción, ¿qué hacemos? Sumamos 1, que es el orden parcial del hidrógeno, más 1, que es el orden parcial del óxido de nitrógeno. Me da 2. ¿Se trata de una reacción de segundo orden? Sí, verdadero. La unidad de su constante cinética también es correcto. Su velocidad de reacción es 0,4 si la constante vale 10 y la concentración de hidrógeno es 0,2, sí, también es verdadero. ¿Su ley de velocidad se expresa como Kn2 agua al cuadrado? No, falso, jóvenes. La respuesta es la E. Entonces, en el ejercicio 39, la respuesta es la E. La expresión de la ley de velocidad es K, concentración de hidrógeno, por concentración del óxido de nitrógeno elevado a la 1. Ya, esa es su ley de velocidad. Pregunta número 40. Dice, la mayor parte del agua de lluvia tiene un pH de 5,6 a 5,8 debido a la presencia de ácido carbónico. Entonces nosotros tenemos acá el pH que puede ser 7, que puede ser 5,6. En este rango sería una lluvia normal. Menores a 5,6 sería una lluvia ácida. Y sería lluvia ácida por la presencia, pues, de ácido sulfúrico o ácido nítrico, ¿no? Y es lluvia normal cuando tiene ácido carbónico, ¿no? El dióxido de carbono disuelto en las gotitas ¿no? de agua, está disuelto formando ácido carbónico. Y es por eso que el pH disminuye de 7 a 5,6. Esa es lluvia normal. Entonces diremos que este intervalo es de lluvia normal. Pero este otro intervalo sería ya de una lluvia ácida, pues, ¿no? Ahora, si tiene valores mayores que 7,
diremos que es una lluvia, bueno, que es alcalina o básica, pues, ¿no? Ahí está. Dice, la mayor parte del agua de lluvia tiene un pH de 5,6 a 5,8 debido a la presencia de ácido carbónico, que se forma por la reacción entre el anhidrido carbónico y el agua, presente en las nubes. Los valores de pH por debajo de 5,6 se consideran lluvia ácida. Por otro lado, las aguas de algunos arroyos tienen pH 7,9. Entonces acá tenemos 7,9, dice, ¿no? Porque han interactuado con ciertas sustancias que incrementan su pH en algún momento de su recorrido. Al respecto, seleccione el valor de verdad para las siguientes proposiciones. Si un lago presenta un pH de 6,5, está por acá, 6,5, ¿se debe considerar como saludable para la vida acuática? Sí, sí, es saludable para la vida acuática, porque es lluvia normal, ¿no? Es el pH normal que tiene el agua. 2. Si el pH de una muestra de agua de lluvia es 4,5, eso está por acá, 4,5, eso sí no es normal, eso sí no es normal. Ya es debido a la lluvia ácida, pues, ¿no? Dice, si el pH de una muestra de agua de lluvia es 4,5, ¿se puede decir que contiene ácido sulfúrico o ácido nítrico? Claro, ellos son los responsables de que el agua de la lluvia tenga esos valores, ¿no? Verdadero. 3. Si el agua de algunos arroyos supera el valor de 7, o sea, 7,4, ¿no? O 7,9, ¿no? Es porque entraron en contacto con una base, claro. Con una base, quizás óxido de calcio, óxido de magnesio, y se ha alcalinizado, pues, ¿no? Es alcalina el agua. Eso es verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la A. 40, 40A. ¿Ya? Para la pregunta 40, la respuesta es la A. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado el curso de química. Es nuestra última clase. Entonces, éxitos, jóvenes. Éxitos, éxitos, jóvenes. La clase es hasta las 2 o 2:05. Falta 5 minutos, creo. Todavía falta. A ver, vamos a ver qué dicen por acá. Hasta... ¿Qué pasó? Se han rayado con la parte matemática, jóvenes. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Desearles éxitos, ¿no? Muchos éxitos. Y nos estamos viendo, pues, ¿no?